La lectura bíblica es Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradoras en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquinis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegote, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Fulia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber. ¿Dónde está el sitio donde debo ir para
Dame la fe para entender cuál es su voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu La Biblia dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer a este tipo de mujeres cristianas. Yo tengo el privilegio de conocer a una misionera tabasqueña que actualmente cuenta con 86 años de edad. Su nombre es Reinalda Trujillo Cruz. Nacida en Guillermo Prieto, municipio de Macuspana, Tabasco. Bautizada a los 9 meses. Con muy pocos estudios, pues solamente se le permitió llegar hasta el 5º año de primaria. Pero eso nunca fue obstáculo para ella. A la edad de 12 años ya se encontraba dando clases a los niños de la escuela dominical. Y como ella me platicaba en alguna ocasión, la subía su papá en ancas del caballo, en donde se trasladaba el presbítero José Coffey a visitar los hogares de su comunidad, y él acompañaba al misionero en esa visita a los hogares, sirviéndole como guía. Esa labor que ella realizaba al lado de ese misionero la inspiró para estudiar en la escuela bíblica Dorcas, que en este tiempo se encontraba en Frontera, Tabasco. Cabe destacar que se fue a estudiar sin el apoyo de su papá, quien no estaba de acuerdo que ella estudiara para misionera. Pero en 1960 sale de la escuela bíblica para ir a trabajar al campo en la Candelaria de Tacotalpa, Tabasco. Trabajó por ahí algún tiempo, pero luego fue llamada a colaborar en la clínica del Presbiterio del Golfo de México, entrando como intendente allí en la ciudad de Comalcalco, a donde se había trasladado ya la escuela bíblica para misioneras. Durante el tiempo que estuvo en ese lugar trabajando, se aplicó en el estudio de la enfermería. Así que después de 3 años sale de allí, de la escuela, como enfermera. Y sale porque es enviada a sembrar iglesia a un lugar llamado Sánchez Magallanes de Tabasco. Allí estuvo varios años trabajando duramente al lado de todos los hermanos que allí se congregaban. Poco tiempo después de eso se dirige a Macuspana, Tabasco, para trabajar al lado del presbítero Ildefonso Pulido. Quiero comentarles que el trabajo que esta mujer realizó desde su edad infantil fue un trabajo muy arduo, porque en el campo donde ella se desempeñaba como misionera eran lugares a donde no había manera de transportarse más que a pie, en caballo, a veces en canoas, en lanchas,
en el lodo, bajo el sol, bajo la lluvia y a veces también en la avioneta Alas de Socorro que pertenecía a los misioneros de Estados Unidos. Al preguntarle cuál era lo que ella percibía por ese trabajo misionero, me comentaba que a veces consistía en un vestido, a veces en una toalla, a veces hasta un jabón de baño, pues no había pago para ella. Sin embargo, aún a pesar de todas esas incomodidades que en algunas ocasiones se quedó sin comer durante muchas horas, bebiendo agua del arroyo, en fin, aún a pesar de eso ella no dejó de laborar. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti. Y tu presencia es luz para mí. Sabiduría de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo, venme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco anhelo de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro Oh Dios de gloria, de triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, dueño y Señor, en vida y muerte, sé tú mi visión. Le damos gracias, hermanas, porque Dios nos permite compartir de su palabra en este día, el 8 que celebraremos el Día de la Misionera. Y me invitaron a dar el tema, y el tema es Mujeres Ordinarias e Instrumentos Extraordinarios. Y vamos hemos tenido una lectura en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al 16. Y Laura Taylor de Palomino expresó: adoramos al Dios de Sara, de Raquel, de Ana
y Elizabeth, quien nos da la valentía para esperar en situaciones sin esperanza. Y al analizar la vida de estas mujeres, podemos ver que cada una de ellas pareciera ser que tenía mucha tristeza y tal vez no tenían esperanza, pero adoraron a ese Dios. Y hoy agradecemos al Dios de la vida por esas mujeres, porque siendo mujeres no nos olvida ni nos deja nunca. Él siempre está con nosotros, y más cuando nosotros lo necesitamos, en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos de desesperanza. Pero también seguimos al Dios de Débora y Febe. Y este Dios es quien guía a las líderes que por providencia nacieron mujeres. Hoy las mujeres sienten tristeza por nacer mujeres. Muchas quisieran haber nacido varones, pero gracias damos a Dios porque Él en su providencia, Él decidió que nosotras naciéramos mujeres, pero mujeres que pudiéramos servirle. Y por eso servimos a este Dios, al Dios de María de Magdala, a Juana, a Susana y las demás discípulas que están descritas en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, en donde dice que muchas mujeres le servían con sus pies. Pero ¿qué es lo ordinario? Lo ordinario es lo común, lo que nosotros vemos a diario. ¿Qué es lo extraordinario? Es lo que se sale de lo poco común, aquello que muy rara vez es. ¿Y cuántas mujeres ordinarias y extraordinarias conoces tú en tu vida? A lo largo de toda tu vida, ¿cuántas mujeres han estado en tu vida? ¿Y será que las podamos mencionar? Tal vez sí, tal vez no recordemos sus nombres, pero en nuestra mente pueden estar. Y el mundo considera como mujeres extraordinarias aquellas que son famosas, aquellas que son famosas por sus acciones, por sus logros, por sus actos de valentía, porque aportaron a la sociedad algo y a la ciencia. Por ejemplo, podemos mencionar a una Sor Juana Inés de la Cruz, podemos mencionar a doña Josefa Ortiz de Domínguez, podemos mencionar también a Eva Perón, a Margaret Thatcher, podemos mencionar a María Curie, mujeres famosas, mujeres extraordinarias por cosas que hicieron en este mundo. Sin embargo, hoy día y siempre ha existido mujeres ordinarias, mujeres invisibles, mujeres que calladamente y sin delatar lo que están haciendo, sin hacer alarde de sus virtudes, son mujeres que han llevado a cabo también obras maravillosas, obras extraordinarias, obras admirables, y aunque han quedado a veces en el anonimato o en el olvido, pero sus obras están y hablan por cada una de ellas. Y en esta tarde, en este momento, vamos a hablar de las misioneras siervas del Dios Altísimo, mujeres de gran valor, hermanas, no por lo que han aportado al mundo, sino por lo que ellas hacen como una piedra preciosa que Dios adquirió, que Dios escogió, una piedra preciosa que Dios fue tallando, que Dios fue dándole forma desde el momento en que con temor y con temblor pudieron contestar: heme aquí, envíame a mí. Y no es fácil cuando Dios hace este llamado, porque nuestra mente humana empieza a pensar en muchas cosas, pero desde el momento en que tú decides y aceptas el llamado que Dios te ha dado, empiezas a ver cómo cosas que pensaste que nunca harías, las puedes llegar a hacer. Empiezas a ver que Dios ha puesto en ti esa fuerza, que Dios ha puesto en ti ese poder, como dice la Escritura, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desde el momento en que las misioneras, pero también quisiera hablar de las esposas de pastores, ellas respondieron también a este llamado, desde el inicio de su ministerio hasta la vida que llevan hoy, han visto cómo Dios las ha fortalecido grandemente.
Y el primer punto del estudio del tema de esta hora es mujer ordinaria, resuelta y decidida. Y tal vez cuando tú respondiste al llamado de Dios como misionera, cuando respondiste al llamado de Dios tal vez como esposa de pastor, no te vislumbrabas a ti misma como una mujer resuelta y decidida. Pero cuando nosotros vamos al libro de Ruth, y les invito a ver sus Biblias en el libro de Ruth, en su capítulo 1. Ruth, capítulo 1, verso 18 y 19. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿No en algún momento te has puesto a imaginar el viaje tan largo que hizo Ruth con Noemí, desde Moab hasta Belén? Y hoy no vamos a ver el lado romántico de este libro, sino vamos a ver a la mujer ordinaria, a Ruth, una mujer que inclusive podríamos pensar que era pagana, pero una mujer ordinaria que se convirtió en un instrumento extraordinario en las manos de ese Dios extraordinario, en las manos de ese Dios que todo lo puede. Y cuando nosotras nos depositamos en sus manos, seguimos sus planes y seguimos los propósitos de nuestro Dios. Y sin duda la historia de Ruth es muy hermosa, no solo por lo romántica, sino porque también vislumbra el amor que Cristo tuvo por nosotras y que Él nos redimió a pesar de nuestra situación en la que nosotras estábamos. Pero podemos ver en Ruth que en su vida, aunque fue una historia bonita, pero también podemos ver que hubo dolor, tristeza y hubo despedidas. Quedó sin marido, se murió su esposo, se tuvo que cambiar a otra ciudad, pero dice el texto, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. Ruth era resuelta, Ruth era decidida. Y en ese momento, era un momento crucial en su vida de Ruth, hermanas, porque pudiéramos pensar que estaba en un duelo por la pérdida de su esposo, la pérdida de su suegro, pero en ese momento ella tomó una decisión muy importante en su vida. ¿Y cuántas misioneras y cuántas esposas de pastores en algún momento de sus vidas tuvieron que tomar una decisión importantísima? El de aceptar el llamado de Dios. ¿Te imaginas estas dos mujeres solas, desplazándose de un lugar a otro, tal vez fatigadas, tal vez con los pies hinchados? No había carro, no había automóvil, no tenían dinero ni para un burro, tenían que caminar, cansadas, con los pies hinchados, con los pies polvorosos, tal vez con ampollas. ¿Te imaginas todos los peligros que habían enfrentado en su caminar? Pero a Ruth no puso su mirada en las circunstancias que la rodeaban. Ruth había puesto su mirada en aquel Dios que su esposo le había animado a creer. Porque debemos pensar que Ruth no llevaba una vida fácil, hermanos. Su suegra, ella misma lo expresa cuando va entrando a Belén. Ella misma le dice a sus vecinas en el verso 20, y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y Noemí significa placentera, pero cuando ella llega a Belén no se siente placentera, sino se siente amarga. Y Ruth vivía con su suegra, pero Ruth tomó la decisión de seguirla a ella, pero no era ella, sino de seguir al Dios de Israel, de seguir al Dios poderoso, porque ella venía de una nación muy pagana, pero ella había visto con sus ojos lo poderoso que era ese Dios. Misionera, ¿recuerdas cuando Dios te llamó a su servicio? Hubieron personas que te animaron, pero también personas que tal vez te desanimaron. Te dijeron que ibas a vivir en la miseria, en la pobreza, te dijeron que tal vez te iban a mandar a lugares muy remotos, tal vez te dijeron que ibas a pasar muchísimas dificultades en tu vida, pero aún con miedo, porque sí se siente temor, se siente miedo, pero respondiste como Ruth respondió, con determinación y con decisión. Y
yo quiero hablarles de mi vida. En mi vida así sucedió. Yo cuando decidí estudiar para misionera en el 2004, mi papá, que ya falleció hace 3 años, mi papá me dijo: no, eso no es para ti. No vas a tardar ni 3 meses y vas a regresar a la casa. Y un cuñado de igual manera me dijo: no, eso no es para ti, cuñada, no estás acostumbrada a esa vida. Y hoy, por la gracia de Dios, hermana, soy lo que soy, y por la gracia de Dios, al momento en que salí de mi hogar paternal, ya 20 años que vivo en Veracruz, en los cuales le he servido al Señor, y claro, como estas mujeres, heme aquí, le dije al Señor. Y cuando le dije heme aquí, como tú misionera, como tú esposa de pastor, dejaste de disfrutar momentos y días especiales. Pero aquí es a donde quiero que vayamos a Mateo 10:37, les invito a leerlo en sus casas, en Lucas 14:26. Mateo utiliza la palabra: el que ame más a padre o a madre que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y Lucas utiliza otra palabra: el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. ¿Y cuántas de nosotras respondimos con esa determinación, sabiendo que nosotras íbamos a servirle al Señor de la mies? ¿Y puedes recordar y nombrar a misioneras que marcaron tu vida? Mujeres que, dejando su zona de confort, de comodidad, su casa, sus costumbres, en algún momento como una servidora lo hizo, y atendieron a un llamado divino. Y Dios ha sido fiel. Desde el momento en que respondimos a ese llamado divino, Él ha sido fiel y nos ha guardado. En algún momento yo anduve por montes, anduve por veredas y caminos solitarios, pero sé que Dios estaba conmigo y sé que Dios está con cada una de las misioneras. El segundo punto es mujer ordinaria, pero es una mensajera y una evangelística. Y para meditar en vamos al Evangelio de Juan, en su capítulo 4, y en este Evangelio vamos a recordar a la mujer samaritana. Pero cuando nosotros escuchamos de ella, generalmente lo primero que pensamos y es que es su vida. ¿Cómo era su vida? Pues dice la Escritura que era una mujer pecadora, una mujer licenciosa, una mujer que carecía de moralidad. Pero pocas veces o nunca nosotros nos centramos o resaltamos algunas cualidades de esta mujer, que sí, tal vez no tenía una vida moral buena, pero tenía cualidades, hermanas. Y la primera cualidad que nos menciona el tema de esta hora es que ella tenía conocimiento de la palabra. Vamos a San Juan capítulo 4, versículo 25. Ella le responde a Jesús: sí, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Era una mujer culta de cierta manera, sabía de la profecía, la había estudiado, la había escuchado, pero también era una mujer que tenía disposición. En el 4:28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Si nosotros meditamos en la mujer, cuando Jesús empieza a hablar con ella, no era esta mujer. Porque en ese momento era una mujer que iba a una hora en donde nadie iba al pozo por agua, porque sabía que si las mujeres la veían, todas iban a murmurar de ellas, todas iban a hablar de ella. Pero cuando Jesús habla con ella, ella deja su cántaro. Tuvo la disposición, tuvo la valentía de ir y no le importó, hermanas, lo que la gente pensara, los prejuicios de la gente. Ella fue y dice: a la ciudad. Cuando va por agua no le gustaba relacionarse con las mujeres, pero después de que tiene este encuentro con Jesús, ella va, deja su cántaro, pero no se va a su casa, ella va a la ciudad y va a los hombres. Esta mujer tuvo disposición, pero también valentía, porque va a los hombres y le dice en el verso 29: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y también su responsabilidad doméstica, porque la responsabilidad de la mujer en el tiempo de nuestro Señor Jesús es que ellas iban por el agua al pozo, una tarea que le correspondía solo a ellas. Esta mujer
Sí, tenía conocimiento, tenía disposición, era valiente y era responsable en sus, valga la redundancia, en sus responsabilidades domésticas. Pero cuando tiene ella este encuentro con Cristo, se vuelve una mujer ordinaria, pero un instrumento extraordinario, porque lleva el mensaje, porque se vuelve evangelística y comparte lo que ella había descubierto, no se queda con aquel conocimiento que ahora ella tenía. Hoy día vemos a misioneras que ya están casadas o las esposas de los pastores, pero se dan tiempo de colaborar en la iglesia. Y aquí hay mujeres que han aprendido a tener un equilibrio en este sentido. Y no solamente tienen tiempo de colaborar en la iglesia local, sino en donde haya la necesidad espiritual. Cuando esta mujer samaritana descubre quién es el hombre con el que ella había estado hablando, dice el pasaje que dejó su cántaro, no le importó el agua, dejó su cántaro y en ese momento lo principal para ella fue ir y comunicar a los hombres aquel hombre con el que ella se había encontrado. Y dice la escritura que los hombres que escucharon, dice en el verso 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Misionera, ¿recuerdas cuando iniciaste en el ministerio, esposa de pastor? ¿Recuerdas cuando iniciaste el ministerio junto con tu esposo? Tenías dudas, tenías miedo. Quizás tartamudeabas al hablarle a las hermanas. Quizás estabas insegura. Quizás eras tímida en ese momento. Y tal vez no faltó quien te dijera: ¿sabes qué? Tú no vas a dar el ancho como misionera o como esposa de pastor. Pero hoy, después de tantos años, te das cuenta que si hoy tú sabes cómo expresarte, que si tú hoy puedes estar segura, que si tú hoy puedes hablar con las hermanas sin ningún temor, es porque nosotras os reconocemos a quién servimos y por quién estamos en este lugar. Y como esta mujer, tal vez Dios no nos ha sacado de un pasado muy difícil, pero sí, cada una de nosotras necesitamos reconocer a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Salvador. Pero en las manos del Señor, nosotras hemos sido y seguiremos siendo instrumentos útiles, no por nuestra fuerza, no por lo que nosotras mismas podemos hacer. Y hoy recordamos y reconocemos a las misioneras que teniendo la responsabilidad de un hogar, que teniendo la responsabilidad de sus hijos y lo que ello implica, han estado y están dispuestas a llevar la palabra de nuestro Dios. Y doy gracias a Dios porque ciertamente cuando tú decides responder a este llamado, sí, tienes que dejarlo todo. Tienes que dejar tu casa, tu comodidad, o en mi caso solamente dejé mi estado, me cambié de un estado, auto de Mérida, Yucatán, a Veracruz. Pero hay mujeres que han dejado no solo su casa, han dejado su país original, se han ido a otros países a compartir, se han ido al otro extremo del mundo y tal vez inclusive han muerto en las misiones. Pero son mujeres, hermanas, en las cuales nosotras podemos ver un testimonio fiel de que aquel que nos llamó, de que aquel que nos escogió es aquel que nos va a sustentar todos los días de nuestra vida. Y por muy difícil que pareciera ser el ministerio y por muy difícil que pueda ser llegar a ser esposa de pastor, para Dios no hay nada imposible. Sí, hoy reconocemos que toda misionera, que toda esposa de pastor es una mujer ordinaria, pero que nosotras en las manos de nuestro Dios somos instrumentos extraordinarios. Y no solo en la iglesia, sino también en nuestro hogar. Recordemos que nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Nuestros hijos son y deben ser nuestros primeros discípulos.
Nuestros hijos no son responsabilidad de la iglesia o de la escuela de formación cristiana. La formación de un niño le pertenece la responsabilidad a papá y a mamá. Recordemos a las misioneras siempre, llevándolas en nuestras oraciones. Miremoslas a cada una de ellas como nuestra hermana, como nuestra hija tal vez, como nuestra tía, como nuestra madre, y orar por ellas todos los días, porque al imaginárnosla cruzando ríos, al imaginarnos la vida que llevan en diferentes circunstancias, hoy podemos pensar en el estado de Chiapas, donde nuevamente están sufriendo, en donde el pastor tiene que predicar, en donde la misionera tiene que llevar la palabra, pero en esos lugares como en Guerrero sus vidas peligran. Mas sin embargo, siguen confiando en que Dios es su ayudador. Misionera, mujer ordinaria, sí, pero instrumento extraordinario, llevando un especial ministerio, llevando un llamado divino. Porque aún Pablo lo decía, aún Pablo recalcaba que el ministerio que él tenía no era por el hombre, sino era un ministerio que nuestro Señor Jesucristo mismo le encomendó cuando se le apareció en el camino a Damasco. Solas físicamente algunas misioneras, pero acompañadas por la promesa del Espíritu Santo, pero también por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el ministerio no es fácil al inicio, pero nosotras hoy podemos dar testimonio de que hemos confiado, hemos creído las promesas que Dios ha cumplido y hemos creído que Dios puede hacer en mí y a través de mí cosas extraordinarias cuando yo rindo mi vida a Él. Y gracias a Dios avanzamos y gracias a Dios hemos crecido, porque si damos una mirada a nuestro pasado, ya no somos aquella joven que entraste a estudiar a algún seminario, ya no eres aquella joven que te casaste con un pastor, hoy ya eres una mujer a la cual Dios ha transformado y sigue transformando, porque seguimos siendo mujeres que necesitamos la ayuda de nuestro Dios, seguimos siendo mujeres falibles, pero con la ayuda de nuestro Dios salimos adelante. Y en esta hora felicitamos a cada misionera, porque Dios te ha escogido desde que tú fuiste formada, o desde antes de la fundación del mundo. Dios te había escogido para este llamado divino. Y te felicito si has respondido. Si hoy estás en la situación de que sientes el llamado, órale al Señor y Dios es el que confirma ese llamado en tu vida. Y si eres llamada, no puedes resistir ese llamado. No puedes resistir ese llamado y respondes con valentía, porque sabes que el que está a tu lado es el Dios de los ejércitos. Oremos en esta hora en gratitud por las mujeres que han respondido al llamado de Dios. Te agradecemos, Jehová, por la valentía, por la decisión, Señor, de estas mujeres, hijas tuyas que tú escogiste para llevar tu palabra. Misioneras que hoy andan por el mundo predicando tu palabra, o misioneras que hoy, Dios, sirven en tu iglesia como esposa del pastor. Gracias, Padre, porque un día tú las llamaste y ellas respondieron, Señor. Hoy rogamos por sus vidas. No solo te agradecemos por el llamado que respondieron, sino ponemos en tus manos las situaciones diversas que puedan estar enfrentando. Alabado y glorificado, porque Dios, tu Hijo Jesús, Él dijo que la mies es mucha y pocos los obreros. Pero hay misioneras que responden, mujeres, señoritas que responden hoy a este llamado, y rogamos por todas las misioneras que se encuentran en algún, Señor, en alguna escuela misionera, en algún seminario que están estudiando para prepararse. Bendícelas, ayúdalas, Señor, en sus necesidades, en las pruebas que tengan que enfrentar. Guarda sus vidas en tus manos, Dios, y te agradecemos por sus vidas. Gracias, porque si tú nos escogiste para este llamado, no es porque nosotras fuéramos mejores que todas, sino es porque, Señor, tú sabes que en tus manos nosotras pudiéramos llegar a ser, Señor, ese instrumento extraordinario.
Y te alabamos y te glorificamos porque, Señor, pusiste tu mirada en nosotras como tus hijas, Señor. Y, Señor, gracias porque si es que hoy continuamos es solamente por ti, por tu gracia. En tus manos nos ponemos y agradecemos por este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.